Hola a todos y bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar los temas esenciales de medicina interna, de toda la medicina interna, cada una de las especialidades, pero vamos a dividirlo en partes para que no sea tan tedioso y podamos ver cada una de estas materias importantes. Hoy revisaremos neumología, neurología y hematología. Claro que no se van a revisar todos los temas, solo aquellos temas con mayor relevancia para los exámenes y aquellos en los cuales tienen mayor incidencia en nuestro medio. Así que vamos por ellos. El primer tema de neumología va a ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. Nosotros ya la conocemos, que la definición del EPOC pues, es una obstrucción crónica, ¿vale? De una larga evolución del flujo aéreo, progresiva e irreversible. Esta obstrucción crónica del flujo aéreo se va a dar sobre todo al momento de la expiración, ¿vale? Es lo que va a caracterizar todos estos patrones de tipo obstructivo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Pues el principal de todos es el tabaquismo, es el principal factor de riesgo. También la contaminación ambiental, y está en rojo porque esta contaminación ambiental junto con las infecciones son los principales desencadenantes en los ataques de EPOC. Otro factor de riesgo son las ocupaciones a que se dediquen estos pacientes y el déficit de algo muy importante que se llama alfa-1 antitripsina. Si recordamos, su déficit de este alfa-1 antitripsina va a llevar a que los pacientes tengan un enfisema de tipo panlobulillar, que es lo característico, ¿vale? Con el alfa-1 antitripsina, panlobulillar, y se acabó. En su fisiopatología, pues como mencionábamos, hay una limitación del flujo aéreo, el cual está producido por enfermedades de la vía aérea pequeña, y eso es lo que vamos a conocer con la bronquitis, que más adelante la vamos a definir, y destrucción parenquimatosa, lo cual es el enfisema, ¿ok? Entonces, estas dos partes, bronquitis crónica y enfisema pulmonar, forman parte de este contexto del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y claro que antes se pensaba que había uno o había otro, pero realmente en el EPOC están los dos combinados. Tal vez el paciente esté más orientado hacia uno o hacia el otro, pero siempre los dos están presentes. ¿Cuál es el cuadro clínico? Tos crónica con esputo y disnea, ¿vale? Va a ser una tos de larga evolución que va a tener un esputo y disnea. Y si vemos que alguno de estos puede estar afectado, entonces tenemos que ver que nuestro paciente no tenga alguna infección sobreagregada. Y para determinar si nuestro paciente tiene alguna infección y utilizar antibióticos, podemos utilizar los llamados criterios de Antonisen. Estos criterios de Antonisen, me disculpa, estos criterios de Antonisen se utilizan para ver si utilizamos antibióticos en una exacerbación del EPOC y vamos a evaluar tres cosas. Uno, aumento de la disnea. Dos, aumento del volumen del esputo. O tres, aumento de la purulencia del esputo. Si están los tres criterios presentes, entonces va a ser un Antonisen 1, el cual es severo. Si están 2 de 3, van a ser un Antonisen moderado, clasificación 2. Y tanto el clasificación 1, severo, y el 2, moderado, los dos se hospitalizan y requieren antibiótico. Pero si está en Antonisen 3, que tenga solo un criterio, no es recomendable utilizar antibiótico. ¿Qué antibiótico? Normalmente se ocupa amoxicilina. Si el paciente no ha tomado ningún antibiótico hace 6 semanas. Si ya tomó uno hace 6 semanas, va a tomar amoxicilina con ácido clavulánico, ¿vale? O si no, cefuroxima. O si es un paciente que tiene una neumonía muy intensa y va a estar hospitalizado, entonces alguna quinolona como levofloxacino o moxifloxacino. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Es clínico. El diagnóstico es meramente clínico de estos pacientes y espirométrico, el cual es de elección. A todos los pacientes con EPOC que los sospechemos, pues va a haber espirometría. Y bueno, algo también que me faltó comentar aquí en las ocupacionales, pues recordemos que tenemos pacientitas que a veces no se dedican a fumar, ¿no? No están fume y fume, pero pues se dedican a cocinar en leña, ¿no? Que es algo súper común. Están cocinando en leña y pues al final todo este humo, todo toda esta biomasa la van aspirando y esto va a ocasionar el EPOC, ¿ok? Hay que hacer el diagnóstico diferencial con el asma, con la falla cardíaca congestiva y con las bronquiectasias. ¿Cuál es la diferencia con el asma? Como veremos más adelante, el asma también es una obstrucción crónica del flujo aéreo que es progresiva, pero en caso del asma va a ser reversible. Esa va a ser la diferencia. La diferencia con la falla cardíaca, para que no nos perdamos, es que en la falla cardíaca, pues generalmente pues, puede haber un aumento del tamaño del corazón en una radiografía, ¿vale? Edema también acompañando a la falla cardíaca congestiva, por ejemplo, del lado derecho. Y en las bronquiectasias generalmente es más por estas infecciones que se dan, una dilatación de los bronquios,
normalmente se puede pedir una radiografía de tórax, pero esa no es para el diagnóstico del EPOC. Las radiografías de tórax se utilizan para hacer este diagnóstico diferencial y ver si tiene alguna de estas o alguna otra causa o una complicación, como una infección. Ahora, si vemos la comparación entre un bronquítico crónico y un enfisematoso, pues de manera clínica siempre nos han comentado que el de bronquitis crónica es el azul abotagado y el enfisematoso es aquel soplador rosado. ¿Y esto por qué? La definición de bronquitis crónica, ¿cuál es? Es una definición clínica. Tos productiva crónica por 3 meses en 2 años sucesivos. Esa es su definición. Tos, 3 meses en 2 años. En pacientes quienes excluyeron otras causas, ¿no? Pero es eso, 3 meses en 2 años sucesivos. Mientras que la definición de enfisema es una definición anatomopatológica, porque va a ser descrita como un aumento irreversible del tamaño de espacios aéreos. ¿Y esto por qué? Porque va a haber destrucción de las paredes y no hay fibrosis. Entonces, por eso van a aumentar el espacio aéreo. ¿Y por qué? Por una destrucción de las paredes sin presencia de fibrosis. Y recordamos que si este enfisema es panlobuliar, pensamos en que sería por déficit de alfa-1 antitripsina. Y ahora bien, ¿a qué edades afecta? Pues normalmente bronquitis crónica de 40 a 45 años, enfisema 50 a 75 años. La disnea es más intensa en los enfisematosos. La tos es con mayor expectoración en los bronquíticos, porque los de bronquitis crónica tienen estas enfermedades de la vía aérea pequeña, produciendo más mucosidad y pues sacando más esputo. Las infecciones van a ser frecuentes igual en los bronquíticos, por lo mismo que producen demasiado moco, son un excelente cultivo para todas estas infecciones. La insuficiencia respiratoria va a ser terminal en estos pacientes enfisematosos. Y luego una pregunta que vi que venía es, ¿cuál de los dos le da más cor pulmonar o cuál de los dos afecta más al corazón? Y el que afecta más al corazón, como podemos observar, es el bronquítico crónico, es el que afecta más al corazón. Y pues la retracción elástica, ¿cómo va a ser en cada uno? Decíamos que el diagnóstico va a ser sobre todo espirométrico y vamos a ver 3 valores que se van a valorar siempre en una espirometría. Primero es el FBC, el otro que es el FEV1 y el otro que es la relación entre FEV1 sobre FBC, que se llama índice de Tifenot, ¿ok? Entonces, el FBC normalmente es este flujo aéreo ventilatorio que tenemos que sacar y que tiene que ser mayor al 80%. El FEV1 es este flujo aéreo que podemos sacar en un segundo, flujo aéreo o flujo exhalado máximo en un segundo. Y si vemos este flujo aéreo exhalado en un segundo, este FEV1 tiene que ser menor del 80%. Entonces, en este caso, va a ser, en el caso obstructivo, menor del 80%, perdón. Y la relación FEV1 sobre FVC, que se llama índice de Tifenot, para diagnosticar un patrón obstructivo tiene que ser menor del 0.7%. Entonces, así se diagnostica de manera espirométrica, con una FVC normal, con un FEV1 disminuido menor del 80% y con un FEV1 sobre FVC menor del 0.7%. Un restrictivo tiene todo lo contrario. Decíamos que el obstructivo se le dificulta sacar el aire. Al restrictivo se le dificulta inhalar el aire. Entonces, esta persona que es restrictiva, en sus volúmenes totales van a estar disminuidos, ¿vale? Va a estar disminuido. Su FEV1 también puede estar disminuida. Y como ambas están disminuidas, la relación FEV1 sobre FVC va a estar normal, ¿vale? Y puede también haber un patrón mixto en el cual está FVC disminuido, FEV1 disminuido y la relación FEV1 sobre FVC disminuido. Pero en este caso que estamos hablando del EPOC, nos vamos a concentrar en este patrón obstructivo. Y aquí está, ¿no? ¿Cómo podemos valorarlo? Tenemos una espirometría, vemos la relación de Tifenot, el índice de Tifenot. Si está más del 70%, perdón, o más del 0.7, tenemos que revisar el FEV1 y el FVC. Si ambos son más del 80%, entonces este es un paciente normal. Pero si el FVC está menor del 80%, este va a ser un paciente restrictivo. Ahora nos vamos al otro lado. Si en la espirometría nuestro paciente en el índice de Tifenot está menos del 70%, entonces tenemos que revisar la FVC. Si la FVC está más del 80%, este es un patrón de tipo obstructivo, ¿ok? La FVC va a estar normal en un patrón obstructivo. Y si la FVC está menor del 80%, es un patrón mixto. Entonces hay que quedarnos con eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico espirométrico del EPOC? Con FEV1 menor del 80% y con la relación FEV1-FVC menor del 0.7%. Y así es como también podemos estratificarlo según las escalas Gold.
En la escala Gold o el grado Gold podemos dividirlo en 4 grados. El primer grado, en el cual va a haber un mayor o igual al 80% de los predichos. Ese es el grado leve. Grado 2, que sería del 50 al 79%. Grado 3, del 30 al 49%. Y grado 4, menor del 30%. Nos lo podemos grabar sabiendo que el Gold 1 es más o igual al 80% y que el Gold 4 es 30%, ¿no? El 3 pues realmente parece a la mitad del 8. Entonces, así podemos recordar el valor más grande y el valor más pequeño. Y entre de esos, pues ya solo tenemos que recordar que la mitad más o menos, pues es un 50, ¿no? Entonces, sí sabemos que el leve o Gold 1 es más del 80%, Gold 4 que es el extremo, que es el muy grave, es menor del 30%, y en medio va a estar esta separación del 50%, de la cual del 50 al 80% va a ser Gold 2 y del 30 al 50% va a ser Gold 3. Entonces así nos podemos grabar esta tablita pequeñita. Ahora, el tratamiento lo vamos a dividir en no farmacológico y en farmacológico. En el no farmacológico, como decíamos, lo más importante es este tabaquismo. Entonces vamos a abandonar el tabaco. Otra cosa que también hay que hacer es la oxigenoterapia. Tienen que ser 15 horas por día de oxigenoterapia. Y dice la guía de práctica clínica que esta oxigenoterapia es el único tratamiento que ha demostrado disminuir la mortalidad, ¿vale? El oxígeno. También se le tiene que dar profilaxis a este paciente, vacuna antigripal y antineumococo. Y el tratamiento farmacológico pues se va a basar en las exacerbaciones de nuestro paciente y en los síntomas disnéicos que tenga nuestro paciente. Sabemos que podemos ponerlo, dividimos, ¿no? Ponemos una cuadrícula y tenemos una hilera superior y una hilera inferior. Y tenemos dos columnas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Para la hilera superior van a estar aquellos que tengan más de 2 exacerbaciones o más de una ida al hospital. Esos conforman la fila superior. En cambio, la fila inferior la van a conformar aquellos que tengan 0, ninguna o una exacerbación nada más, ¿vale? Es el de las exacerbaciones esto. Y para diferenciar la columna izquierda de la derecha, aquellos de la izquierda son aquellos que tengan pocos síntomas disneicos y aquellos de la derecha son aquellos que tengan más síntomas disneicos. Y esto lo vamos a calcular de acuerdo a unas encuestas o unas escalas de la disnea, que es la escala MMRC y la escala CAT. Y aquí se las dejo, nada más para que se conozcan. Vemos como la escala de MMRC pues es evaluado del grado 0 al grado 4 y la escala CAT pues evalúa igual el grado de disnea, la sintomatología. Entonces, de manera sintomatológica, si tenemos síntomas intermitentes, para estos síntomas intermitentes o síntomas de rescate, vamos a utilizar fármacos de rescate como los SABA y los SAMA. Los SABA, recordando que son Short Action Beta Agonist, son beta agonistas de acción corta, o los SAMA, que es igual Short Action Muscarinic Antagonist, ¿vale? Entonces, estos nos van a apoyar para prevenir los ataques en agudo o los síntomas intermitentes. Y un ejemplo de SABA, pues es el salbutamol, y un ejemplo de SAMA, el bromuro de ipratropio. Ahora bien, si vemos los síntomas continuos, estos síntomas continuos tenemos que ocupar ya de larga duración, es decir, los LABA y los LAMA. Entre los LABA, pues estaría el salmeterol y entre los LAMA, el tiotropio, ¿vale? Y aquí vemos cómo se divide en un grupo A, un grupo B, un grupo C y un grupo D. En el grupo A, pues vamos a tener a estos fármacos SABA y SAMA de síntomas intermitentes. En el grupo B vamos a meter a los LABA y a los LAMA. En el grupo C, sobre todo, a los LAMA. Y en el grupo D ya podemos añadir corticoesteroides. Y eso sería lo principal. Hay que recordar la oxigenoterapia las 15 horas al día y la profilaxis antigripal y antineumococo, ¿vale? Tanto la pentavalente como la conjugada. Si vamos a la siguiente patología, vemos que es la de asma. Asma, ¿cómo se define? Es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, muy parecida al EPOC, pero que esta se va a caracterizar por una obstrucción variable y reversible al flujo aéreo, variable y reversible. Ahorita vamos a ver de qué habla esto. Fisiopatología, pues va a haber una disminución del calibre y remodelación de la vía aérea por muchísimos mecanismos inmunopatológicos. Los principales factores de riesgos son los sensibilizantes como los pelos, ácaros, los AINES también y el polen. Recordando que los ácaros, dice la guía de práctica clínica, que es el principal agente sensibilizante para desencadenar el asma. Los AINES también, porque si recordamos, hay una triada que se llama triada de la aspirina o triada de Samter-Widal, en la cual hay presencia de pólipos, ¿vale? De pólipos nasales, de asma
e intolerancia a la aspirina. Entonces, por eso también los AINES son unos sensibilizantes importantes. También la atopia, por supuesto, que es esta predisposición a presentar una alergia. Entonces, esta predisposición está muy marcada, ¿no?, en varios textos como la marcha atópica, en la cual se habla que los pacientes pues nacen y tienen primero intolerancia digestiva, ¿no? Y después estos pacientes tienen intolerancia en la piel, como atopia, dermatitis atópica. Y posteriormente, cuando crecen más y ya son niños, pues ya desencadenan asma. Entonces, esta es la marcha atópica, que van de la parte digestiva a la parte dermatológica hasta finalmente la parte respiratoria. También los precipitantes son el ejercicio y el tabaco, por supuesto, y las infecciones, sobre todo por virus. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? En el cuadro clínico va a haber disnea, sibilancias, tos, ¿vale? Y opresión torácica. Esos son los síntomas más importantes que va a tener nuestro paciente. A la exploración física, un pulso paradójico, uso de la musculatura accesoria y silencio auscultatorio en caso de que ese ataque asmático sea demasiado fuerte y no pueda con él. Entonces, por eso todos los bronquios pues van a estar cerrados. Por eso vamos a escuchar un silencio auscultatorio. Eso es algo gravísimo. Para el diagnóstico, ¿qué necesitamos hacer? Si es menor de 5 años, el cuadro clínico es más que suficiente, ¿no? Disnea, sibilencias, tos, opresión torácica. En caso de que sea mayor de 5 años, hay que realizar una espirometría. Se dice que debe de tener edad mental mayor a 5 años. Y esta espirometría, así como en el EPOC, va a ser el gold estándar. ¿Cuáles son los diferenciales? EPOC, bronquiolitis, insuficiencia cardíaca, edema laringio, lesiones endobronquiales, tromboembolia pulmonar y ERGE. Y aquí vemos otra vez, ¿no?, que un patrón obstructivo va a tener una FVC normal, una FEV1 disminuida, pero una relación FEV1 o FVC igual disminuida. Pero ¿cuál es la diferencia con el EPOC? Que aquí va a haber una variación. Después de ponerle un broncodilatador, este paciente va a mejorar y va a aumentar el FEV1 200 mililitros o esta relación FEV1-FVC o esta relación, perdón, de FEV1 va a aumentar un 12%. Entonces, si el FEV1 aumenta 200 mililitros o un 12%, a eso se le llama flujo aéreo reversible y es la definición del asma, que tenga esto, que tenga más de 200 mililitros o más del 12%. Y bueno, y este asma pues podemos dividirlo en intermitente y en persistente. Y el persistente todavía lo podemos dividir en otros 3 más, en un persistente leve, en un persistente moderado y un persistente grave. ¿Cómo nos vamos a aprender esto? Bueno, lo único que tenemos que ver aquí son los síntomas diurnos y los síntomas nocturnos. Y ya, ¿ok? Para la intermitente, síntomas diurnos van a ser menos de 2 por semana. Y igual para los síntomas nocturnos van a ser igual, menos de 2, pero por mes. Y ya, con eso ya sabemos que es intermitente. Para las persistentes va a ser leve si tiene lo contrario. Si tiene persistente leve va a ser más de 2 por semana y más de 2 por mes. Para el moderado van a ser síntomas diurnos diarios y nocturnos más de una vez por semana. Y para la persistente grave pues van a ser continuos, es decir, varias veces al día. Y los síntomas nocturnos pueden ser incluso diario, de manera frecuente, ¿ok? Y pues claro, así pues ya el uso de la medicación pues obviamente va a estar relacionada con los síntomas diurnos que tenga nuestro paciente. Entonces, aprendiendo no solo esos dos, los síntomas diurnos y los nocturnos de cada uno de estos, pues se hace fácil. Menos de 2 por semana y menos de 2 por mes para la intermitente, más de 2 por semana y más de 2 por mes para la persistente leve, diarios y más de una vez por semana para el moderado, y continuos, es decir, varias veces al día, y diarios, los nocturnos, para la grave. Y finalmente, todos debemos de saber que la intermitente va a tener todavía una función pulmonar conservada, más del 80%, pero se empieza a deteriorar aquí a partir de la moderada. En la moderada ya va a ser entre 60 y 80% esta función pulmonar, y en la grave va a ser ya menor del 60%. Entonces, esto es importante recordarlo. Y bien, ¿y cuáles van a ser los tratamientos? Porque es importante saberse esta tabla, porque de ahí va a partir el tratamiento. Entonces, sabemos que tenemos varios escalones, 5 escalones. En el escalón 1, como sabemos, pues damos corticosteroide o formoterol a dosis bajas. En el 2, vamos a dar corticosteroide a dosis baja o corticosteroide a formoterol, según se precise. En el tercero es corticosteroide, dosis bajas más LABA, de ahí dosis intermedia más LABA, y de ahí dosis alta más LABA. Y referir. Cuando llegue el escalón 5 hay que referir con un especialista. Entonces, cuando tengamos a un paciente intermitente,
que esté en grado intermitente va a resolverse con el escalón número 1. Y a todos estos le tenemos que añadir un SABA, salbutamol, en caso de emergencia, en caso de alguna exacerbación. Entonces, intermitente va a ser escalón número 1. Persistente, leve, va a ser escalón número 2. Persistente, moderado, va a ser escalón número 3 y número 4. Corticosteroide de dosis baja más LABA y corticosteroide de dosis intermedia más LABA. Y persistente grave ya va a ser un escalón número 5. Hay que dar corticosteroides a dosis altas más LABA y referir a este paciente. ¿Vale? Ahora, la siguiente patología que vamos a revisar de manera rápida, si estamos haciendo todo esto rápido, es la neumoconiosis. ¿Qué es la neumoconiosis? Voy a tomar un poco de agua, ¿no? Va a ser un grupo de enfermedades pulmonares que son producidas por acúmulo de polvos inorgánicos. Eso es lo importante, son polvos inorgánicos los que nos van a provocar estas enfermedades. Y todos estos polvos inorgánicos van a generar una reacción a nivel tisular. Y tenemos varios. El primero que vamos a hablar es la silicosis. Esta silicosis se da por estas piedras de sílice, ¿vale? Los cuales se dan en trabajadores albañiles, en los sopladores de vidrio y en los mineros, ¿no? Los que están en las minas de sílice. Y ocurre cuando hay exposición o cuando ésta ha cesado. Y esta, lo importante es que va a predisponer a tuberculosis. Y así vienen los casos clínicos. Viene el caso clínico de un minero que estuvo expuesto a sílice y que después de eso empieza con una tos crónica, un poco de expectoración, fiebre nocturna, un poco de sudoración. Y pues a veces no lo conocemos, pero si ya sabemos que predispone a tuberculosis, entonces la respuesta tiene que ser tuberculosis, sin ningún problema. Y la radiografía va a ser un patrón característico en cáscara de huevo, ¿no? Como se puede ver acá. Lo que nosotros vemos y lo que el neumólogo ve, maestro. También otro que tenemos es la asbestosis. La asbestosis se da en mineros, en trabajadores automotrices y de construcción. ¿Cuáles van a ser sus características? Tiene una latencia de 20 años, pero la asbestosis está sobre todo desarrollada con el cáncer. El cáncer con el que más está asociado la asbestosis o el que más produce es el cáncer epidermoide, ¿okay? El epidermoide. También puede producir el adenocarcinoma y normalmente de manera típica se relaciona con el mesotelioma maligno, el mesotelioma de las pleuras. Es producida por la asbestosis. ¿Y cómo va a ser su radiografía? Son unas opacidades lineales en campos inferiores, como vemos en la imagen de la derecha, y aquí en la imagen de la izquierda, pues se ven estas placas pleurales, ¿no? Pero esas placas pleurales solo son significativas de exposición a asbestosis. No significa que no significa que nuestro paciente pues tenga asbestosis tal cual, sino que solo son referentes que hay exposición hacia el asbesto. Otra también importante es la antracosis que se da pues en trabajadores de mina de carbón, se da por el carbón, y esto es después de una exposición de 5 a 10 años. Va a ser característico el síndrome de Kaplan, que si vemos pues tiene estas letras en color rojo para acordarnos que el síndrome de Kaplan es con la P de nódulos pulmonares, la A de antracosis y la N de de artritis y la N de neumoconiosis, ¿ok? Entonces, síndrome de Kaplan es P de nódulos pulmonares, A de artritis y N de neumoconiosis. Se puede asociar con cualquiera de estas, pero se asocia sobre todo a la antracosis. En la radiografía que vamos a ver, opacidades pequeñas en los lóbulos superiores, sobre todo ahí. Y para la beriliosis es aquellos trabajadores de cerámica y de tubos fluorescentes, sobre todo en exposición aguda o crónica y puede afectar a otros órganos. Eso es lo característico, que afecta a otros órganos y tiene un patrón retículo nodular. ¿Okay? ¿Cuál es el cuadro clínico de todos? Todos van a tener disnea, todos tienen tos crónica con expectoración, todos tienen un patrón respiratorio restrictivo, obstructivo o mixto. En su mayoría son restrictivas, es decir, que a los pacientes les cuesta más inflar los pulmones. El diagnóstico, pues con la historia clínica laboral, que sepamos de dónde trabaja este paciente, con la radiografía de tórax y sus características, y con la biopsia, ¿vale? ¿Cuál es el gold estándar? El tratamiento es realmente irreversible, entonces se tratan las comorbilidades o las complicaciones. Hay que hacer rehabilitación pulmonar y oxígeno en caso de que sea necesario. Hay que dejar de exponer a los trabajadores a lo que les está haciendo daño. Ese sería el tratamiento ideal. Y finalmente, la tromboembolia pulmonar va a ser el último tema de neumología. ¿Qué es la tromboembolia pulmonar? Va a ser la obstrucción de la arteria o arterias pulmonar o cualquiera de sus ramas por un trombo originado a distancia
o in situ. ¿Okay? Y aquí pues tenemos la famosísima y bien conocida triada de Virchow, que esta triada de Virchow va a estar compuesta por la lesión endotelial, por estasis sanguínea y por hipercoagulabilidad. Y estas son las causas, esta es la etiología de cualquier trombosis. Entonces, si vemos las causas, la principal causa de todas, en un 90%, es trombosis venosa profunda de miembros inferiores, principal causa de tromboembolia pulmonar. De ahí, pues también que tenga el paciente una enfermedad tromboembólica previa, ya de base, ¿okay? Que haya cirugía ortopédica o inmovilización, ahí sería la estasis sanguínea, que tenga neoplasias este paciente. Los pacientes con neoplasias generalmente hacen trombos y pueden hacer trombos en varias partes, y estos trombos pueden migrar, y a eso se le conoce como síndrome de Trousseau o tromboflebitis migratoria, la cual es una trombosis migratoria asociada a algún cáncer. También los ACO, los anticonceptivos orales, el embarazo también es protrombótico, como recordamos, y el tabaquismo, que el tabaquismo pues se enfoca sobre todo en la lesión endotelial, ¿no? Y actúa sobre todos estos. Entonces vemos cómo las causas realmente están englobadas en la triada de Virchow. ¿Y cuál va a ser la fisiopatología de estos pacientes? Va a haber una alteración en el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque pues como vemos que el trombo va a llegar a cerrar un vaso sanguíneo, por lo tanto no va a haber presencia de hematosis. ¿Okay? No se va a poder intercambiar el oxígeno con el dióxido de carbono. Por lo tanto, como no hay oxígeno intercambiándose, va a haber un aumento de este espacio muerto. El espacio muerto normal, si recordamos, a nivel pulmonar, pues es de 150 mililitros y ese espacio muerto va a aumentar, que es el oxígeno, que en realidad debería de estar en las vías respiratorias, va a estar a nivel alveolar sin hacer hematosis. Esto va a ocasionar un aumento de la resistencia vascular con liberación de tromboxano, ¿vale? Entre otros factores, los cuales son proinflamatorios y van a hacer vasoconstricción. Entonces, aparte de estar trombosado, todo el pulmón se va a vasoconstricir, todos los vasos van a hacer vasoconstricción. Por lo tanto, el ventrículo derecho pues no va a soportar esta vasoconstricción y va a estar luchando contra ella. Y por eso va a haber una disfunción ventricular derecha. De hecho, dicen pues que el ventrículo derecho pues le pertenece a algunos neumólogos, ¿no? O a los neumólogos más bien, porque está por esta relación tan intrínseca que tiene con los pulmones. ¿Cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Tienen disnea súbita grave y dolor torácico. Es lo principal que van a tener estos pacientes. También síncope y hemoptisis, pero pues eso no nos va a decir mucho, ¿no? Realmente nos tenemos que basar más en su historia clínica. Y de manera clínica, estos pacientes pueden tener también pirexia, que sienten que se van a desmayar, que sienten disnea, taquipnea, la hemoptisis, el dolor pleurítico. Realmente pues se parece a muchas cosas. Pueden estar chocados si es una trombosis severa. Puede haber un aumento de la presión venosa yugular, hipotensión, y al nivel del electrocardiograma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Y eso es característico que lo pregunten. En el electrocardiograma, el cambio más común que hay es la taquicardia sinusal, porque a veces pues pensamos en tromboembolia pulmonar y decimos, no, pues hay S1Q3T3, ¿no? Que es el patrón característico. Pero en realidad eso sería como lo más tal vez característico de la tromboembolia pulmonar, pero el cambio más común que hay es la taquicardia sinusal. El patrón S1Q3T3 es como vemos, en D1 va a haber una S prominente y en D3 va a haber una Q prominente y una T invertida. Ese es el patrón S1Q3T3, también llamado patrón de Maggin-White. También que, pues como está sufriendo el ventrículo derecho, va a haber datos de sobrecarga y de sufrimiento del ventrículo derecho, tales como bloqueo de rama derecha o desviación del axis hacia el lado derecho. Por todo esto que les comentaba, pero solo hay que recordar que el patrón de Maggin-White se da sobre todo en la tromboembolia pulmonar, pero que el cambio más común electrocardiográfico es la taquicardia sinusal. ¿Okay? Que no se nos olvide eso nada más. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Nuestra guía de práctica clínica pues trae un algoritmo muy bonito. Primero, tiene signos y síntomas clínicos de embolia pulmonar. Hay que ver, ¿no? Todos estos. Si el paciente tiene que se va a desmayar, si tiene pirexia, hemoptisis, ¿vale? Es una de las grandes imitadoras de esta tromboembolia pulmonar. Dolor pleurítico, si está chocado, está hipotenso. Hay que ver si está clínicamente inestable, porque a veces ahí se nos va. Y si está inestable, lo primero que hay que hacer es estabilizar. Estabilizar es lo primero. No hay que hacer fibrinolisis ni anticoagulación. Lo primero es estabilizar a este paciente. Si no,
Si no está clínicamente inestable, si está más tranquilo, hay que estimar la probabilidad con el puntaje de Wells. Y este es los criterios de Wells para la tromboembolia pulmonar. Vemos cómo están divididos los puntos en 3, 1.5 y un punto, ¿vale? 3, 1.5 y un punto. Hay dos características que dan 3 puntos, 3 que dan 1.5 y 2 que dan un punto. Entonces, 3 puntos que tengan signos clínicos de trombosis venosa profunda en alguna de las extremidades, sobre todo inferiores, porque decíamos que es el 90% suceden por esto exactamente. Entonces, ¿qué pueden tener estos pacientes? Pueden tener dolor, pueden tener edema en esa región, ¿vale? Puede estar caliente, con rubor, la inflamación, y pueden también los signos clásicos, ¿no? Como el signo de Hollow, por ejemplo, que es la presencia del dolor al apretar los chamorros, también el signo de Prats, que es la presencia de la circulación colateral, ahí unas venas colaterales, ¿vale? También el signo de Homans, que es la dorsiflexión del pie, crea dolor. Entonces, esos 3 signos característicos de la trombosis venosa, bueno, signos clásicos más bien, ¿no? Porque no se ven muchas veces, de la trombosis venosa profunda. Otro que vale 3 puntos es que no haya diagnóstico alternativo mejor que la tromboembolia pulmonar. Es decir, que la tromboembolia pulmonar sea tu mejor opción diagnóstica. Y finalmente, los que valen 1.5 puntos en la frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, recordemos que es lo más característico en el electrocardiograma, que haya sido inmovilizado cirugía en las últimas 4 semanas, la estasis sanguínea, que haya tenido ya una TEP o trombosis venosa profunda previa, o que tenga hemoptisis, cáncer, ya estos dos son un punto, ¿no? Recordemos que el cáncer pues ocasiona esto de la tromboflebitis migratoria. Y aparte también es trombótica. Y aquí vamos a ver si en los resultados de nuestro puntaje de Wells es menos probable, es decir, que tenga menos de 4 puntos, hay que determinar los dímeros D. Recordemos que el dímero D pues, es un producto de la degradación de la fibrina. Entonces, esto de dímero D, si es menor de 500, va a ser negativo y hay que descartar otros diagnósticos. Eso pasa si es menos probable. Y en caso de que el dímero D sea positivo, mayor de 500, hay que realizar la angiotac pulmonar, la cual es el gold estándar en la tromboembolia pulmonar. En caso de que nuestros criterios de Wells hayan salido más de 4 puntos, nos vamos directamente al angiotac pulmonar. Y de ahí, pues ya si sale positivo, ya tromboembolia pulmonar confirmada y hay que dar tratamiento. Pero esta parte de los criterios de Wells hay que tenerla bien en claro. Menos de 4 puntos, dímeros D. Si salen negativos, menos de 500, no es. Si sale positivo, hacer angiotac. Y si en el criterios de Wells salen más de 4 puntos, directamente hacer angiotac. Y empezamos con el tratamiento. El tratamiento va a depender de la gravedad que tenga nuestro paciente. Si no tiene datos de gravedad, entonces, si tiene una TEA normal, ventrículo derecho normal, no hay daño miocárdico, podemos hacer anticoagulación. Anticoagulación con heparina de bajo peso molecular o no fraccionada. En caso de que tenga gravedad, vamos a hacer disfunción, va a tener disfunción del ventrículo derecho, hipotensión o choque. Y en este caso se le da fibrinolisis con streptocinasa o urosinasa. Un poco más agresivo es el tratamiento. Se supone que para hacer la fibrinolisis se tiene hasta una semana. Lo contrario, pues, por ejemplo, a un infarto o lo contrario a un EBC, ¿vale? Se pueden tener hasta 5 a 7 días para hacer la fibrinolisis en la tromboembolia pulmonar. Y bien, hemos acabado con neumología, los temas clave. Ahora, vamos a hablar un poco de neurología. Igual, son los 3 temas que más van a preguntar en el examen. Primero, es la enfermedad vascular cerebral. ¿Cómo definimos la enfermedad vascular cerebral? Como un déficit neurológico que aparece de manera brusca, que dura más de 24 horas. En caso de que dure menos de 24 horas, a eso se le va a llamar ataque isquémico transitorio. Y normalmente es por una alteración de origen vascular. Así es como definimos la enfermedad vascular cerebral. Vemos que tenemos varios factores de riesgo, como la hipertensión, el sedentarismo, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la cardiopatía, la hipercolesterolemia, el etilismo, la obesidad. Pero el principal factor de riesgo y pregunta de examen de la EBC, del EBC, va a ser la hipertensión arterial, principal factor de riesgo. Y vemos que este EBC podemos dividirlo en 2 grandes grupos. En un EBC hemorrágico, que es el que conocemos como el derrame cerebral, y un EBC isquémico, que es un infarto cerebral. ¿Y cuál es el más común de los dos? El EBC isquémico, de un 80 a un 85%.
mientras que el hemorrágico solo representa de un 20 o de un 15 a un 20%. Y este isquémico lo vamos a clasificar. Se clasifica de acuerdo a sus características. Este isquémico va a estar ocasionado sobre todo por una obstrucción que va a detener el flujo sanguíneo, y el hemorrágico va a estar ocasionado por la ruptura de alguna arteria del cerebro. Y normalmente el hemorrágico pues nos los van a dar en un contexto de un paciente que tiene hipertensión descontrolada, que llegó con una emergencia hipertensiva, más de 180/120, que tiene cefalea y pues pum, quedó totalmente inconsciente. Así llegan los pacientes hemorrágicos. En cambio, un isquémico pues va a llegar con esta hemiparesia, va a llegar focalizado, ¿vale? Y este isquémico se va a clasificar, como mencionábamos, en un aterotrombótico, en un cardioembólico, en un lacunar, inhabitual o indeterminado. Aquellos lacunares, pues no los vamos a tocar, pero son aquellos que miden muy poquito, menos de 15 milímetros de estos pequeños infartos, y se dan sobre todo por una obstrucción en las arterias lentículo-estriadas. Entonces van a ocasionar estos pequeños síndromes, como el síndrome de mano torpe, síndrome de disartria de mano torpe, perdón, etcétera, pero no los vamos a tocar en este momento. Los más importantes, ¿cuáles son? El aterotrombótico y el embólico, porque son los más frecuentes. El aterotrombótico o de aterosclerosis y trombosis es una estenosis u oclusión in situ, y esta generalmente se da por placas de ateroma de las carótidas. Por eso se dice que a los pacientes pues hay que auscultarle las carótidas, ¿no? Porque si tienen una placa de ateroma y de repente le estamos haciendo un masaje en el seno carótido, pues ¡pua!, se va a desprender y cuando vean, pues ya todo desviado. Entonces, esto no debe de pasar. Tenemos que escuchar las carótidas de los pacientes, sobre todo aquellos que ya están añejos. Y en el cardioembólico se da sobre todo por la fibrilación auricular. Recordemos que la fibrilación auricular es cuando las aurículas no funcionan de manera correcta, no se contraen como un sinsitio, como deberían de contraerse, y están temblando. En el momento de temblar, pues generan trombos. La sangre ahí se generan coágulos, y esos coágulos que se van a ir generando van pasando al ventrículo y de ahí, ¡fum!, pues los va mandando hacia todo el cuerpo, sobre todo pues al cerebro, originando estos EBCs isquémicos. Entonces, a todo paciente con un EBC isquémico, igual siempre es buena idea escucharle cómo está el corazón, va a estar arrítmico, o sea, va a estar, ¿vale? Y las fibrilaciones auriculares, ¿por qué se dan? Por un infarto agudo de miocardio anterior occipital, o también pueden ser por una enfermedad valvular. Las enfermedades valvulares, como la fiebre reumática, pueden crear émbolos que pueden ir hacia todas partes. Entonces, eso es lo principal. Y el hemorrágico, por cierto, también se va a clasificar en hemorragia subaracnoidea y en hemorragia cerebral. Ahorita vamos a ver bien las diferencias. El cuadro clínico, ¿cómo va a estar caracterizado? Es un déficit focal súbito que empeora en un lapso de 30 minutos. Y esto lo podemos evaluar con una escala que se llama escala de Cincinnati. Y esta escala de Cincinnati nos dice 3 cosas con las que podemos evaluar a un paciente. Primero, le decimos que pronuncie su nombre, y pues puede que no lo haga de manera correcta, que intente sonreír y pues así se le va a ir la boca de lado, y que alce ambos brazos, y pues va a alzar uno bien, pero el otro no lo va a alzar. Entonces, la mnemotecnia es prisa, PR de pronuncie su nombre, y S de intentar sonreír, y A de alzar ambos brazos. Y con uno de estos 3 que tenga, la probabilidad del EBC es de un 72%. Si tiene los 3, es de un 86% aproximadamente. Entonces, ya con uno que tenga, ya pensamos en un EBC isquémico. El EBC isquémico, pues, va a ser en un 80%, y la clínica va a depender del territorio afectado. La principal arteria que se va a afectar en el EBC isquémico es la arteria cerebral media. Pregunta de examen. ¿Y qué va a haber? Hemiparesia y hipoestesia contralateral del predominio, sobre todo, facio-braquial, ¿vale? La cara y los brazos se van a ver principalmente afectados, y pues se va a acompañar de alguna de las miles de afasias que hay si se afecta el hemisferio dominante, si se afecta el lado izquierdo. Si se afecta ahora la arteria cerebral anterior, estos generalmente suelen ser de características embólicas. Va a haber hemiparesia y hipoestesia contralateral, pero ahora es predominio crural, afectando principalmente a las piernas, a diferencia de la arteria cerebral media que afecta a los brazos. Y también la cerebral anterior, si recordamos aquí, pues está el centro de nuestra conducta, ¿no? De las buenas obras y todo eso. Entonces va a haber desinhibición conductual, vamos a empezar a comportarnos de manera extraña. Y si es la posterior, pues va a haber sobre todo alteraciones visuales, ¿ok? Ahora, si hablamos del hemorrágico, que es solo un 20%, puede que este sea en una hemorragia intraparenquimatosa
o una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia intraparenquimatosa se va a caracterizar porque hay cefalea y alteración de ese estado de conciencia de manera súbita. Puede haber crisis convulsivas, hemiplegia contralateral, ataxia y coma. Mientras que en la hemorragia subaracnoidea, pues no, siempre se va a describir como la peor cefalea de la vida. Y así lo ponen en los casos. Igual es la peor cefalea de mi vida, paciente con la peor cefalea de su vida, etc. Acompañada de náusea, vómito y signos meningios. Pero con que digan la peor cefalea de la vida, pues ya tenemos que sospechar que es una hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos sobre todo con una TAC de cráneo simple, y es lo primero que le tenemos que solicitar a estos pacientes. Y dependiendo, ¿esto para qué va a ser? Para ver si lo que tiene nuestro paciente es de características isquémicas o de características hemorrágicas. Los primeros cambios, normalmente, cuando es un EBC isquémico, se dan a las 24 horas. Por eso tenemos que pedir ya la TAC, porque si no logramos ver nada o alguna normalidad en la tomografía axial computarizada, pero nuestro paciente viene con un Cincinnati, así con las 3, entonces ya tenemos que sospechar que es un isquémico y darle tratamiento. Y en caso de que veamos pues ahí la hiperdensidad hemorrágica, pues ya sabemos que es un hemorrágico sin ningún problema. Entonces, pero hay algo que se llaman signos precoces en el EBC isquémico. Y estos signos precoces son borramiento de las estructuras, es decir, que puede haber edema, un edema citotóxico, un edema cerebral, ¿vale? Un efecto de masa también, y el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, así como vemos en esta TAC de arriba a la derecha. Mientras que cuando ya pasan más de 24 horas ya hay una hipodensidad focal, ¿no? Como aquí que fue un infartote de la arteria cerebral media y vemos cómo todo está afectado. Hay una zona que ya se quedó sin flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo normalmente pues es de 100 más o menos por 100 gramos de tejido. Entonces, cuando este flujo sanguíneo disminuye hasta 20, a esa zona pues está sufriendo porque le falta flujo sanguíneo y no va a funcionar bien, pero si se da el tratamiento de manera correcta, esa zona es totalmente recuperable. A esa zona se le conoce como área de penumbra, mientras que el área de necrosis es el área que simplemente ya tiene menos de 10 de flujo sanguíneo y pues ya esa área no se puede recuperar y está muerta. Y el hemorrágico, en el hemorrágico se lo vamos a dividir en dos, en un intraparenquimatoso y en un subaracnoideo. Aquí tenemos, ¿no?, el intraparenquimatoso como una zona hiperdensa hemorrágica, que puede ser intracerebral, intraparenquimatoso o intraventricular también. Y aquí tenemos al subaracnoideo, el cual se va a caracterizar por una xantocromía en punción lumbar. Muchas cosas tienen una características xantocrómicas. Y aquí, pues lo podemos ver como si fuera una estrella, ¿no? Y no es tan hiperdenso, si nos damos cuenta, como el intraparenquimatoso. Entonces, este subaracnoideo, recordemos, es por la peor cefalea de la vida. El tratamiento va a depender si es isquémico o hemorrágico. Si es isquémico, fibrinolisis, alteplasa en las primeras 4 horas y media. Ya hay textos que han dicho que hasta se pueden hasta 9 horas, pero por cuestiones de examen, mientras llega todo eso bien, pues son 4 horas y media. Antiagregación con aspirina, clopidogrel y anticoagulación en caso de fibrilación auricular, ¿no? Aquí ya entrarían las escalas que ya pues más o menos conocemos, ¿no? De Chapman, de Haas-Blake y todo eso. Entonces, si es hemorrágico, no se da fibrinolisis y hay que hacer una valoración neuroquirúrgica para ver si se evacúa el hematoma o si se coloca algún clip. Y aquí tenemos una escala. Esta escala es para valorar el riesgo que tiene un paciente a desencadenar un EBC después de que le haya dado un ataque isquémico transitorio. Entonces, que se llama score ABCD y que hay el score ABCD2, es para calcular el riesgo de EBC a un paciente que le dio un ataque isquémico transitorio. Recordemos que es este déficit neurológico, pero menor a 24 horas. ¿Y cuáles son estos criterios? Su edad mayor a 60, presión arterial elevada, más de 140-90, que tenga características clínicas como debilidad, que tenga duración de los síntomas de cuánto, más de 10 y menos de 59, o más de 1 hora, y que tenga diabetes, ¿vale? La otra D es de diabetes. Y pues ya según el score, pues ya vemos cuál es el porcentaje de riesgo que puede tener este paciente en 7 días, porque eso es muy común, ¿no? Que le pregunten los pacientes que si le va a volver a pasar a su familiar, ¿no? Oiga, ¿y esto le va a pasar otra vez a mi familiar? Me asusté mucho. Y ustedes tienen que calcular, tenemos que calcular, pues este riesgo, ¿ok? Del score del ABCD2. Ahora, si pasamos al siguiente tema, que es la migraña. Venga, con todo, ¿eh? Actitud.
Esta migraña va a ser definida como su tipo de cefalea primaria severa. Es la segunda más común, porque la primera más común, pues sabemos que es la cefalea tensional. Entonces, a la migraña la podemos clasificar. Puede ser con aura, que se llama clásica, sin aura o común, que esta pues se llama común porque se da hasta en un 75% de los pacientes, y también la podemos clasificar de acuerdo a cuántos ataques nos dan al mes. Entonces, si es con aura, vamos a tener síntomas visuales, sensorios o de lenguaje, y cada síntoma dura alrededor de 5 minutos hasta 1 hora, y puede haber reversibilidad completa, pero pues va a estar como este es el aura, los síntomas visuales, sensorios o del lenguaje. Mientras aquella que es sin aura son al menos 5 episodios que cumplen los criterios de diagnóstico. Y aquí están los criterios de diagnóstico de la migraña. Primero, que los episodios de cefalea sean de entre 42 hasta 72 horas, ¿ok? Pueden durar desde 4 horas hasta 3 días con esta migraña, y que presenten al menos 2 de estos siguientes características, que sean de localización unilateral, a diferencia de la cefalea tensional, que sabemos que es de localización bilateral, que sea de características pulsátiles, eso igual, ¿no? Lo puede tener la cefalea tensional, que sea un dolor de intensidad moderada a severa, y eso es característico que la cefalea tensional, pues es un dolor más leve, generalmente leve a moderado, y que empeore o que esté condicionada por la actividad física, como andar o subir escaleras, y que tenga también uno de estos siguientes, y que esto es característico de la migraña, que haya náuseas y vómito. En la cefalea tensional no hay náuseas ni vómito, y fotofobia o fonofobia, esto que nos molesten muchísimo los ruidos o los estímulos visuales. Entonces, en caso de esto, ya sospechamos de una migraña. Y pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con las otras cefaleas. Sabemos que tenemos la cefalea tensional, que es de características no vasculares, la migraña, que es de la que ya hablamos, y la cefalea en racimos o cluster o cefalea de Horton. Ahora bien, lo que tenemos que saber aquí es cómo son los inicios y la diferencia de cada uno. El inicio en tiempo pues va a ser variable en la tensional, pero es más crónico en la migraña y en racimos. La intensidad es mucho más severa en la migraña y en racimos que en la tensional. Y la localización, recordemos que en la tensional es generalmente bilateral, mientras que en la migraña y en racimos o de Horton va a ser unilateral. Y esta de racimos o de Horton se va a caracterizar sobre todo porque es en la región orbitaria, un dolor severo en el ojo o de manera supraorbitaria, más todas las características de una cefalea que tenga irradiación, que sea lancinante, punzante, etcétera, va a hacernos pesar en la de Horton. Y esta de Horton o de racimos se diferencia de las otras dos porque tiene más factores que la aumentan, como el alcohol. Es característico de aquellas personas que toman alcohol y se empiezan a sentir terriblemente mal con un dolor intenso alrededor de su ojo, con la nicotina, con las luces, centellantes, etc. Ahora bien, va a haber síntomas acompañantes en la migraña. Como decíamos, va a haber náusea o vómito, o fotofobia y fonofobia, mientras que en la de Horton va a haber lagrimeo. Se puede edematizar también a nivel palpebral. Puede haber rinorrea, entre otros, pero de eso se caracteriza, de que los pacientes lloran, de que les sale como moquito y que tienen edema palpebral. Mientras que, como decíamos, migraña, pues tiene náusea, vómito, fotofobia y fonofobia. Y la tensional, pues no va a tener nada de esto, ¿ok? ¿Cuánto va a durar? Pues dura, como decíamos, la migraña de 4 a 72 horas. La de Horton dura de entre 15 y 180 minutos, pero pueden ser hasta varias veces por día. Mientras que la tensional pues es más leve, de 30 a 45 minutos. Entonces así es como hacemos la diferencia entre estas tres. Son diagnósticos diferenciales que nos van a preguntar, pero con esos puntos pues ya podremos diferenciar una de otra. Y finalmente el tratamiento va a ser ataque, si es un ataque leve o moderado, hay que darle a este paciente con migraña paracetamol o AINES. En caso de que sea un ataque moderado o grave, los triptanos funcionan perfecto. O la ergotamina también se le puede dar. Y la profilaxis. ¿A quiénes se les van a dar profilaxis? Aquellos que sufren más de 3 episodios al mes, beta bloqueadores. Entonces, eso es lo importante. Saber que la migraña es la segunda más común después de la tensional. ¿Cómo se clasifica? ¿Con aura o sin aura? Bueno, y episódica, creo que eso faltó. Si es menos de 15 ataques al mes, o crónica, si es más de 15 ataques al mes durante al menos 3 meses. Esas son las definiciones, se basan en el número 15 y las características de sin aura. Sin aura es que sean al menos 5 episodios, duración 4 a 72 horas, fotofobia o fonofobia de manera unilateral, dolor intermitente, un dolor moderado a severo. ¿Ok?
Profiláctico va a ser con betabloqueadores y un ataque moderado a grave, triptanos. Y eso es todo lo que hay que mencionar sobre la migraña, ¿vale? Si están hasta acá, venga, ya casi acabamos. Espero que continúen. La epilepsia. Hablando de la epilepsia, tenemos que decir cuáles son algunas definiciones y para tenerlas bien claras. Vamos a definir primero convulsión. Convulsión lo definimos como los movimientos involuntarios por una descarga eléctrica hipersincrónica del sistema nervioso central. Son movimientos involuntarios que se dan por esta descarga y esta va a desencadenar en los pacientes fenómenos motores y no motores, lo cual se conoce como crisis epiléptica. Una crisis epiléptica no es igual a epilepsia. Para tener epilepsia tenemos que tener una repetición de manera crónica de varias crisis epilépticas. ¿Cuántas? De al menos 2 o más. Y pues tenemos el conocido estatus epiléptico, los cuales son crisis prolongadas de 15 a 30 minutos sin recuperación del estado de alerta entre estas crisis. Y pues generalmente se dice 15 a 30 minutos porque varía dependiendo de qué tipo de crisis es. Entonces, pues va a haber un exceso de neuronas excitatorias o un exceso de excitación a nivel cerebral o una disminución de las neuronas inhibitorias. Y esto va a provocar estas descargas eléctricas hipersincrónicas. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Que es lo que nos preguntan. Etiología más frecuente en neonatos, encefalopatía hipóxica. En lactantes y niños, crisis febriles. Y en estos niños, pues generalmente no hay que hacer nada más, ningún seguimiento, porque así vienen luego los casos clínicos, que nos comentan de un paciente lactante o niño que sufrió una crisis febril y que fue llevado al hospital. Y entonces, ¿qué es lo que le tienen que hacer? Y pues generalmente no se le debe de hacer nada, más que seguimiento. Adolescentes y adultos jóvenes, pues los traumatismos son muy comunes, pero la primer causa no traumática en adolescentes y adultos jóvenes es la neurocisticercosis. Entonces, esta neurocisticercosis es una causa de epilepsia muy fuerte y aquí la tenemos en estas dos fases, en una fase coloidal del lado izquierdo en la resonancia magnética y pues ya en una fase ya quística del lado derecho, como ya está calcificado todo esto en su quiste. ¿Y cuándo se le debe de dar el tratamiento? El tratamiento se debe de dar cuando esté en la fase coloidal, porque ahí sí le va a hacer el tratamiento a este paciente. Entonces, en un paciente adolescente o adulto joven que no haya sufrido de ningún traumatismo, se debe buscar neurocisticercosis como una causa. En adultos mayores, pues puede ser ocasionado por EBC, como ya mencionábamos, por tumores o trastornos metabólicos. ¿Y cómo vamos a dividir, cómo vamos a clasificar estas epilepsias? La epilepsia se clasifica en 3 grupos, de inicio focal, inicio generalizado e inicio desconocido. Y la de inicio focal se clasifica en 2, con conciencia preservada o con conciencia alterada. Cuando son con conciencia preservada se llaman simples y cuando éstas se alteran se llaman complejas. Y cuando empieza de inicio motor o no motor, puede ser de focal convertirse a una bilateral tónico-clónica, que empiece en el dedo de la mano y pues de ahí ya se vaya a todo el cuerpo. La de inicio generalizado, pues ya sabemos que son varias, pueden ser motoras o no motoras. Y la no motora, más importante, es la crisis de ausencia. Y las motoras es la tónico-clónica y cualquier otra que ahorita vamos a ver. Y las de inicio desconocido, pues igual se clasifican en motoras y no motoras. Y bueno, y aquí tenemos cuáles son los tipos, otra vez, sus manifestaciones y el tratamiento principalmente. Y esta yo creo que es la tabla más importante de toda la diapositiva. Entonces, tipo parciales, generalizadas y los síndromes epilépticos específicos. Parciales, ¿por qué se llaman así? Me faltó comentar, porque va a afectar solo a un área limitada de la corteza cerebral. Por eso, mientras que las generalizadas activan o van a alterar a los 2 hemisferios de manera simultánea. ¿Cuáles son las manifestaciones de las parciales? Recordemos que las parciales se dividen en simples y en complejas. En las simples no afecta el estado de conciencia y en las complejas sí se va a afectar. ¿Y cuál es el tratamiento de primera elección? Es la carbamazepina para las crisis parciales. En caso de las crisis generalizadas, sabemos que se dividen en tónico-clónicas, en ausencias mioclónicas o atónicas. Hay otras divisiones, pero esas son las más importantes. Las tónico-clónicas también son conocidas como el gran mal, son de comienzo brusco y tienen estas 3 fases. Tónica, en la cual los pacientes pues están todos así tiesos, todos duros, por esta contracción que se da en todo el cuerpo. Clónica, porque va a haber después una alternancia entre la contracción y relajación, Entonces, en la fase tónica es cuando el paciente se pone duro y se cae, y de ahí empieza a convulsionar y a sacudirse por esta fase clónica.
Y de ahí sigue el periodo posictal, que es después de esta convulsión, en la cual el paciente pues, puede estar dormido o puede estar demasiado debilitado, ¿vale? Puede que responda o que no responda a los estímulos. Y en este caso, el tratamiento principal es el valproato, como en primer lugar el ácido valproico. En las crisis de ausencia, o pequeño mal o petit mal, siempre son breves y son sin alteraciones posturales ni periodo posictal y dura segundos. Es cuando se quedan así, ¿no? Viene un periodo fijo durante unos segundos y se da sobre todo en niños. Y el tratamiento de elección es la etosuximida. Y las mioclónicas y las mioclónicas son por contracción breve de los músculos y las atónicas por pérdida, ¿no? Todo lo contrario del tono muscular, valproato. Entonces recordar eso, ¿vale? Recordar eso. El síndrome de West, que es parte de los síndromes epilépticos específicos, su característica es que es en menos de un año. West es un nombre pequeño y se da en menos de un año, ¿ok? Hay espasmo infantil, deterioro psicomotor, ipsarritmia interictal. Es decir, que en el electroencefalograma, pues es todo un chilaquil, ¿vale? No se va a entender. Es decir, hay un patrón indefinido. Esa es la ipsarritmia interictal. Y hay un mala respuesta aquí al tratamiento. Pero lo que se da, pues es el ácido valproico, ¿no? Ácido valproico para todos. Otro es el síndrome de Lennox-Gastaut. La diferencia entre el síndrome de Lennox-Gastaut y el de West es que el de Lennox se va a dar sobre todo en mayores de un año. Hay crisis tónicas, atónicas y ausencias, retraso mental, punta a onda lenta, eso es lo característico. Electroencefalograma en punta a onda lenta, ¿no? Síndrome de Lennox-Gastaut, e igual se da valproato. Lennox-Gastaut es un nombre largo, por lo tanto va a afectar a los que tengan más de un año. West es un nombre chiquitito, por lo tanto va a afectar a los que tengan menos de un año. Otro que tenemos es la epilepsia mioclónica juvenil o de Jans. Esta epilepsia mioclónica juvenil o de Jans son mioclonías al despertar por consumo de alcohol o privación de sueño. Hay descargas bilaterales, pues se da ya en personas más grandes, ¿no? En jóvenes. Y punta una en el electroencefalograma. Entonces, si vemos, para todas las primera elección casi es valproato, para las tónico-clónicas, para las mioclónicas, para las atónicas, para los síndromes epilépticos específicos va a ser valproato. Pero claro que si tenemos a un paciente de manera aguda, pues hay que darle una benzodiazepina, como diazepam, ¿vale? Estos son los manejos de manera crónica. De manera aguda generalmente se da una benzodiazepina, como diazepam. Y algunos efectos secundarios que luego nos los preguntan. La fenitoína o la DFH, recordar que da hirsutismo, da hiperplasia gingival, ¿no? Que aumenten de tamaño nuestras encías, y puede dar nistagmo. La carbamazepina es conocida por dar agranulocitosis, una anemia plástica incluso, y puede dar retención de líquidos. El valproato da singulto, que es el hipo, y también puede dar temblores. La lamotrigina puede dar somnolencia y el valproato puede dar hepatotoxicidad y temblor. No sé qué pasó, pero continuemos. Ahora vamos a hablar de anemias. Ya pasamos al último módulo de hematología, ¿vale? Espero que todos sigan aquí, que todos estén con mucho ánimo y vamos a hablar de esto. ¿Qué es la anemia? Podemos definir la anemia como una disminución de la hemoglobina por debajo de valores normales. Sabemos que los hombres vamos a tener anemia cuando la hemoglobina sea menos de 13 y las mujeres cuando sea menos de 12. Esto por las causas menstruales. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Con la historia clínica y la exploración física de nuestros pacientes. Entonces, si vemos, pues podemos revisar cuáles son los síntomas de la anemia. Central, pues va a tener fatiga, mareo, incluso puede haber desmayo en aquellos pacientes con una hemoglobina demasiado baja. Los ojos pueden estar amarillos en caso de que se trate de una anemia hemolítica. Vasos sanguíneos, pues la presión arterial baja, palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida. Por la presencia de la hipoxia, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y palpitaciones, que incluso pueden llegar a dolor en pecho o angina. Puede haber un agrandamiento del vaso y también del hígado en caso nuevamente de que se trate de hemólisis. Hay debilidad muscular, cambio en el color de las heces y la piel, ¿no? Que es lo más característico, va a estar pálida. Va a estar pálida, fría o puede estar con una coloración amarillenta también. Y estos pacientes, pues tenemos que realizarles varios estudios. Si a la historia clínica y a la exploración física estos pacientes vemos que probablemente puedan tener anemia, entonces hay que checar cómo están las otras líneas celulares. Y después de checar otras líneas celulares y vemos que están correctas y que lo único que está mal es la hemoglobina, aquí tenemos pues, los niveles de hemoglobina y lo que vamos a evaluar,
Entonces tenemos que empezar nuestro algoritmo diagnóstico de anemias. Y primero, pues hay que recordar que lo normal de eritrocitos es de 4.5 a 6, ¿no? Más o menos millones, en promedio 5 millones de eritrocitos. Hemoglobina, decíamos, menos de 13 en hombres es anemia, menos de 12 en mujeres es anemia. El hematocrito, recordando que el hematocrito, pues es este porcentaje de todo nuestro volumen sanguíneo que es equivalente a glóbulos rojos, ¿ok? Es el hematocrito, un 42 a un 52% en hombres y un 37 a un 47% en mujeres, más de 60%, más de 59%, ya estamos hablando de una policitemia. Volumen corpuscular medio, que es el tamaño de nuestros eritrocitos, 80 a 100, una hemoglobina corpuscular media de 28 a 32, ¿vale? Que son los principales que nos van a servir. También el último, que es el ancho de distribución eritrocitaria de 12.4 a 14.4. También es importante para que veamos cuánta diferencia hay entre el eritrocito más chico y entre el eritrocito más grande. Y aquí lo primero que tenemos que evaluar es el volumen corpuscular medio. ¿Cómo es el volumen corpuscular medio? Es bajo, es decir, menos de 80, es normal, es decir, de 80 a 100, o es alto, es decir, más de 100 femtolitros. Si es bajo, es decir, menos de 80, podemos primero pensar que tenga un déficit de hierro, recordando que es la anemia más común, ¿ok? Es la primera causa de anemia, es el déficit de hierro, y es algo irónico, porque el hierro es el mineral pues, más abundante en la Tierra. Entonces, este déficit de hierro, aparte de tener los síntomas de un síndrome anémico, que son estas palpitaciones, esta palidez de tegumentos, va a tener otras características como estas, que son la queilosis, la presencia de esta marca o de este desgaste a nivel de la boca, y puede también tener coiloniquia, ¿ok? Entre otras cosas, como el cabello, el signo de la bandera, cabello quebradizo, todos esos signos por déficit de hierro. Entonces, la coiloniquia es uñas en cuchara, también puede tenerlas. Entonces, para este déficit de hierro, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con las demás anemias que cursan con un volumen corpuscular bajo. La siguiente es la talasemia. Recordando que la talasemia pues, va a ser por un defecto a nivel de la hemoglobina. Nuestra hemoglobina no se va a formar bien y pues nos va a dar talasemia. Y ya dependiendo cuál es la cadena que no se forme bien, así es como se llama esta talasemia. Y esa talasemia pues se va a caracterizar por estas células que se llaman dianocitos, o células en diana, o células en sombrero mexicano también. Tenemos otra que es la anemia de las enfermedades crónicas. Ahorita hablaremos un poco más de esto, pero que puede ser tanto microcítica como normocítica. Esta anemia de las enfermedades crónicas se da sobre todo en aquellas enfermedades de larga evolución, en las cuales se está involucrada una enzima que se llama hepcidina, una proteína llamada hepcidina. Y esta hepcidina lo que hace es que va a capturar al hierro en lugares específicos. Entonces va a evitar que este hierro salga, y como este hierro ya no se puede utilizar a nivel plasmático y se queda englobado en células, por ejemplo, del sistema fagocítico mononuclear, o se queda atrapado en los enterocitos, ya no puede ser ocupado de manera correcta, y por eso nos da anemia en las enfermedades crónicas. Otra es la anemia sideroblástica, que es por este acúmulo, ¿vale?, que tenemos acá, por ejemplo, estos puntitos de color azul, que es por un exceso de hierro. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial, primero, si tenemos hipocromía y un volumen corpuscular bajo de 80 femtolitros, tenemos que evaluar la ferritina, y cuando la ferritina está baja, principalmente, que son los depósitos de hierro, pues ya con eso sabemos que tenemos ferropenia e investigar la causa. Es decir, tenemos un déficit de hierro por alguna causa. Si la ferritina está normal, hay que hacer una electroforesis de hemoglobinas, que es lo que les comentaba. Si la hemoglobina está enferma, lo característico es que, por ejemplo, aquí tengamos una hemoglobina A2, que las personas normalmente tenemos más hemoglobina A1, ¿vale? Las personas adultas. O hemoglobina fetal. Esto igual, estas dos, hemoglobina A2 y hemoglobina fetal, en unas cantidades muy grandes, son patológicas. Y aquí nos va a hacer el diagnóstico de talasemia. Si la electroforesis de hemoglobina está normal, entonces hay que hacer un mielograma con tinción de Pearls. Esta tinción de Pearls es para ver cuánto hierro hay a nivel de la célula también. Y primero, si vemos que hay hierro medular aumentado, pero sideroblastosis disminuida, es decir, que en realidad los eritrocitos no tienen tantos cúmulos de hierro,
pero este hierro sí está aumentado, significa que este hierro no se está aprovechando. Y esto es, como decíamos, por la hepcidina, que encapsula el hierro en los enterocitos o en otras células. Entonces, esto se da por un síndrome inflamatorio crónico. A lo contrario, si hay hierro aumentado y este hierro sí se está acumulando de más en los eritrocitos, a esto se le va a llamar anemia sideroblástica. Así como mencionamos acá, y pues hay que investigar el tipo, ¿no? ¿Cuál de todos los tipos es? Y ya acabamos con el volumen corpuscular bajo. Si nos vamos a un volumen corpuscular medio, es decir, si tienen de 80 a 100 femtolitros, qué rico. Si tienen de 80 a 100 femtolitros, tenemos que ver si esta anemia que tiene el paciente es regenerativa o arregenerativa. Si es decir, si su médula ósea está funcionando de manera normal, significa que los reticulocitos, que son los precursores inmediatos de los eritrocitos, van a estar normales o elevados. Y si esta anemia es arregenerativa, significa que esos reticulocitos van a estar bajos. Entonces, si los reticulocitos están bajos, lo normal en porcentaje es que haya un 2%. Si hay más de un 2%, eso se llama hiperregenerativo. Si hay menos de un 2%, a eso se le llama hiporregenerativo o arregenerativo. Entonces, tiene anemia y la médula ósea no está produciendo eritrocitos. ¿Qué puede ser? Reticulocitos bajos o normales. Puede ser que le esté causando alguna infección, ¿vale? Fármacos, intoxicación por plomo también puede afectarlos y en esta intoxicación por plomo sabemos que afecta a la síntesis de la hemoglobina y si es demasiado este plomo, o que también se llama saturnismo, podemos ver a nivel de las encías, como se ve en la imagen, así igualito, ¿no? A nivel de las encías, una línea negra que se llama línea de Burton, que es característica de aquellos pacientes que tienen saturnismo. En hemorragias agudas también, pues apenas que no se han compensado todavía, en anemia de enfermedades crónicas, en enfermedad renal y en eritroblastopenia, transitoria, la cual pues es una entidad benigna y que no hay de qué preocuparnos. Mientras tanto, si hay reticulocitos altos, es decir, se están creando en la médula ósea. La médula ósea está bien, pero algo está pasando afuera de la médula ósea y pueden ser dos cosas. Uno, que esté sangrando o que haya hemólisis. Es decir, que los eritrocitos se estén rompiendo. Si no vemos que haya hemólisis, pues lo más probable es que esté sangrando nuestro paciente. Pero si no está sangrando nuestro paciente de ninguna parte, hay que buscar causas de hemólisis. ¿Por qué los eritrocitos se están rompiendo? Y pues pueden ser cualquiera de esas causas, anemias hemolíticas como esferocitosis, electrocitosis, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, algunas hemoglobinopatías como la drepanocitosis, como vemos acá, que se caracterizan por tener una hemoglobina S, anemia hemolítica autoinmune, una anemia hemolítica microangiopática, algún SHU, etc. Y bueno, estas hemólisis también se pueden caracterizar o se pueden dividir más bien en intracorpusculares y extracorpusculares. Cuando el volumen corpuscular medio es alto, es decir, más de 100 femtolitros, hay que ver las causas. La principal, y aquí podemos tener de dos sopas, que sea macrocitosis o que sea megaloblástica. ¿Cuándo es megaloblástica? Cuando los precursores del eritrocito igual son muy grandes. Y esto se da por dos cosas principalmente, por déficit de B12 o por déficit de B6. Y ya, solo por esas dos, por déficit de cianocobalamina o por déficit de ácido fólico. Y en caso de que sea una macrocitosis, significa que solo el tamaño está aumentado de la última célula del eritrocito, pero que sus precursores han sido normales. Y aquí la primera causa de macrocitosis es la hepatopatía por alcoholismo. El alcoholismo es la primera causa de macrocitosis. Y aquí lo tenemos otra vez, ¿no? La anemia, el volumen corpuscular, si es microcítica, hay que pensar en deficiencia de hierro tardía, inflamación, enfermedad crónica, talasemia, envenenamiento por plomo, también puede entrar aquí, anemia sideroblástica, los que ya mencionábamos. Si es normocítica, primero ver los reticulocitos, ¿están normales? ¿Es arregenerativa o están altos? ¿Es hiper o es regenerativa? Si es arregenerativa, hay que pensar en deficiencia de hierro, en una inflamación, anemia aplásica también, ¿no? Si ya no tenemos células, ¿no? Que en la médula ósea, enfermedad renal crónica. Si en cambio, si los reticulocitos están altos y funciona bien nuestra médula ósea, ¿cuál es el problema? Hay hemólisis, es decir, si no está sangrando, hay una hemólisis. ¿Y de dónde es esa hemólisis? ¿Es intrínseca o intracorpuscular o extrínseca o extracorpuscular?
Y esta es la división que les había mencionado, intrínseca, cuando es defecto de la membrana o una deficiencia enzimática, hemoglobinuria paroxística nocturna por esta alteración de la glucosilfosfatidinoinositol, o anemia de células falciformes, ¿vale? Con la hemoglobina S. Si es extrínseca, pues es alguna otra causa que no esté dentro del eritrocito, como una causa autoinmune, microangiopatía, macroangiopatía o infecciones. Mientras si es más de 100 femtolitros, pues vamos a ver si es megaloblástica o no megaloblástica. Si es megaloblástica, decíamos, solo puede ser por dos cosas, déficit de folato o deficiencia de vitamina B12. Y ahí hay que estudiarlo, ¿vale? Normalmente, pues es más común la deficiencia de folato que de B12, porque tenemos reservas de folato que se agotan a los 3 hasta los 6 meses y de B12 pues afectan hasta los 12 meses o más, ¿vale? Entonces, el folato es mucho más común que esté disminuido que la B12. Y pues si no es megaloblástica, es decir, que es macrocítica y no megaloblástica, entonces va a ser por hepatopatía y alcoholismo. Alcoholismo, primer causa de macrocitosis. Perfecto. Ya casi acabamos, amigos, ya casi. Ahora, si hablamos de la leucemia aguda, otro temazo, así súper intenso, estos temas de mato están demasiado buenos. Primero, ¿qué es la leucemia aguda? Es una proliferación clonal de precursores hematopoyéticos que van a tener poca capacidad de diferenciarse, es decir, son blastos que van a encontrarse en la médula ósea y en la periferia. Primero están en la médula ósea y después invaden la periferia. Y va a haber, por lo tanto, disminución de eritrocitos, plaquetas y neutrófilos, porque no se van a desarrollar estos blastos, se van a quedar así, inmaduros e indiferenciados. Y de las leucemias agudas, nosotros conocemos que existen dos tipos según la estirpe a la que pertenezcan. La célula madre hematopoyética multipotencial puede diferenciarse en un progenitor linfoide y en un progenitor mieloide. Y si vemos el progenitor linfoide, va a dar a nuestros linfocitos B, a los T y a los natural killer. Y el mieloide pues va a dar a todos los demás, a todas las demás células, a los mastocitos, eritrocitos, trombocitos y a todo como el basófilo, el eosinófilo, el neutrófilo y las células dendríticas con los macrófagos. Entonces, dependiendo de cuál de estas dos se afecte, así es como se llama la leucemia. Tenemos entonces leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloide aguda. Leucemia que afecta a esta línea y leucemia que afecta a la línea mieloide. Y así es como se dan los síntomas y así es como se trata también. Entonces, la leucemia linfoblástica primero pues se va a dar en niños, sobre todo, mientras que la leucemia mieloide se da en personas ya mayores a 65 años aproximadamente. Y eso pues nos podemos acordar porque linfoblástico, blasto pues es inmaduro, es decir, recordamos que da en niños. Y mieloide pues ya en adultos. Y aquí podemos tener cuáles son los factores de riesgo. Van a depender de agentes, del huésped, de nosotros mismos y del medio ambiente en el que estemos. Si van a depender del agente, sabemos del agente, pueden ser insecticidas, fumigantes, radiación ionizante, infección viral. Del huésped, pues puede ser cualquier cosa genética. Y del medio ambiente, esto es importante, la exposición al benceno, que se da sobre todo en aquellos zapateros que trabajan con benceno, o en población cercana a línea de conducción eléctrica de alto voltaje, pero siempre normalmente lo relacionan a la exposición a benceno. ¿Cuál va a ser la clínica de nuestro paciente? Es un paciente que tiene astenia, adinamia y anorexia o disnea, ¿ok? Esas son las características principales de nuestro paciente. Entonces, la clínica va a ser astenia, adinamia y anorexia o disnea. Y esta astenia, adinamia y anorexia o disnea, ¿de qué nos está hablando? De un síndrome anémico. Entonces, cuando haya una disminución de los eritrocitos, va a presentarse esto. ¿Y de cuál de las dos líneas? Pues hablaría sobre todo de esta línea mieloide. Pero como es una proliferación en realidad de blastos a nivel de la médula ósea, que pueden ser cualquiera de los dos blastos, esto puede aparecer en cualquiera de las dos entidades, en la linfoblástica y en la mieloide. Va a haber presencia de infecciones. ¿Por qué se dan estas infecciones? Porque va a haber una disminución de la línea blanca, la cual nos defiende, así como de ropa, ¿no? De la línea leucocitaria, y por lo tanto vamos a atender más a las infecciones. Y por eso también hay fiebre intermitente. Hemorragias, equimosis, petequias, coagulación intravascular diseminada se dan sobre todo pues por esta alteración a nivel de las plaquetas, que incluso pues nos pueden dar EBCs o alguna otra microangiopatía.
adenomegalias y hepatosplenomegalia es por esta infiltración de los precursores hematopoyéticos en la médula ósea, pero después a la periferia, que pueden migrar o que pueden desplazar a las otras células hacia el hígado, hacia el vaso o hacia alguno de los ganglios. Entonces esa va a ser característica. Y dolor óseo o masa mediastínica, así como los linfomas que también ocasionan masa mediastínica en los niños, sobre todo. Estas leucemias linfoblásticas también pueden ocasionar masa mediastínica, hasta un síndrome de vena cava superior. Si vemos cómo vamos a hacer esta evaluación diagnóstica, cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes. Primero, y antes que nada, tenemos que pedir una biometría hemática y frotis de sangre periférico. Entonces, tenemos nuestro diagnóstico de leucemia hasta aquí arriba, ¿no? ¿Por qué? Aquí es otro algoritmo, ¿no? Todos los algoritmos son hermosos. Tiene síndrome anémico nuestro paciente, es decir, está afectada la línea roja, tiene un síndrome purpúrico, infiltrativo, febril o consultivo, que son todo esto que mencionábamos, fiebre intermitente, hemorragia, equimosis, petequias, infiltrativo por las adenomegalias, hepatosplenomegalia. No, pues que pase a medicina interna. Si sí, sospecha clínica de leucemia aguda. Con esto ya lo sospechamos. Y de ahí que hay que hacer, solicitar exámenes de laboratorio, ¿no? Dijera biometría hemática, química, electrolitos en heces, ¿no? Todo lo que quiera, todo lo que quieran. Se solicitan los exámenes de laboratorio. Y el laboratorio apoya el diagnóstico, es decir, va a haber anemia en estos pacientes, claro, ¿no? Y si sí va a apoyar el diagnóstico, también ¿qué más puede haber en estos pacientes? Las plaquetas generalmente van a estar disminuidas, pero los que son los leucocitos puede que estén disminuidos o que estén aumentados. Es decir, si los valores normales van de 4,000 a 10,000, puede que estos leucocitos puedan alcanzar hasta los 50,000 o más de los 50,000. Pero todos estos son en realidad blastos indiferenciados que están recorriendo la sangre periférica. A esto se le conoce como reacción leucoeritroblástica, cuando hay blastos indiferenciados recorriendo la periferia, recorriendo la sangre. Y eso se da pues en las leucemias, ¿no? Es característico. Y cuando son más de 50,000, a eso se le llama reacción leucemoide. Hay una sospecha clínica y pues el laboratorio nos apoya. Si no, pues hay que revalorar el caso. Si sí, ahora sí un aspirado de médula ósea, lo cual es el estudio de elección. Y ahí, ¿cómo hacemos el diagnóstico si encontramos más de 20% en blastos? ¡Pum! Ahí hacemos el diagnóstico para la leucemia aguda, más de 20% en blastos. Si sí, hay que tomar el cariotipo, el inmunofenotipo, para ver con qué leucemia estamos tratando. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esa la podemos clasificar. ¿Okay? Podemos clasificar a las leucemias tanto mieloides como linfoblásticas. En el caso de las leucemias mieloides, solo la clasificamos de manera morfológica, según su forma. Y son 8 tipos, del 0 al 7. Entonces, el 0, pues como es 0, va a ser el indiferenciado. ¿Ok? De ahí nos debemos aprender el 1 y el 2. 1 es sin maduración. Vean cómo S y la I se parece al 1 sin maduración y el 2 es con maduración, ¿vale? Entonces recuerden, sin maduración, la I se parece al 1 para MI, sin maduración y luego con maduración. De ahí, ¿qué va a seguir? La promielocítica, que se abrevia APL. Y APL pues tiene 3 letras, entonces va a ser la M3, la leucemia linfoblástica promielocítica, ¿ok? Aguda, o APL. La M4 es aquella que es mielomonocítica, ¿ok? M5 se va a dividir en 2, en A y en B. Y pues vemos cómo cada vez que va avanzando, pues es un poquito más específica, ¿no? No es como la diferenciada, sino que se va especificando a una línea más en particular. La M5 es monoblástica, M5B monocítica, y afectando a los monocitos. La M6 eritroide, nos podemos acordar porque pues hay 6 millones de eritrocitos, ¿no? En nuestra sangre. Y la M7, que es el mayor número, va con la célula más grande, que es el megacariocito. ¿Ok? Y en este caso, pues es la megaloblástica, afectando a los megacarioblastos, ocasionando megaloblástica. Y así es como nos podemos aprender la mieloide. M0, más indiferenciada, porque hasta va a 0. M1, 1 se parece a sin maduración. M2, con maduración. M3, promielocítica, 3 letras. APL. M4, mielomonocítica, que puede ser eosinofílica. M5, que se divide en A y en B. A, monoblástica, y B, monocítica. 6, eritroide, y 7, megaloblástica. La leucemia linfoblástica aguda la podemos dividir en 2, en morfológica, según su morfología, y según su inmunología.
Según su morfología de la linfoblástica, solo conocemos tres: L1, L2 y L3. Característico, L1 pues es el número más pequeño, entonces va a ser la de blastos pequeños. L2 es un número más grande, es de blastos grandes, y L3 es el raro, ¿no? Es el tipo Burkitt, que lo característico es que vamos a encontrar aquí un cielo estrellado, asociado a la tipo Burkitt. Mientras que para el diagnóstico inmunológico, vamos a ver que esta leucemia linfoblástica puede ser tipo B o tipo T. Y de la tipo B, pues en su mayoría los marcadores son CD22 y CD29, y en la tipo T el marcador es CD3 o el receptor del linfocito T. Y bueno, tenemos los factores pronósticos para la leucemia, en este caso mieloide aguda. Debemos de recordar que si es secundaria a una, por ejemplo, a un síndrome mielodisplásico, va a ser desfavorable. Si es en adultos más de 60 años, igual. Si es una leucocitosis intensa más de 50.000, una reacción leucemoide, igual. Si es indiferenciada, ya sea M0, si es M5B, si es M6 o si es M7, igual, un peor pronóstico. ¿Cuándo va a ser favorable? Cuando tenga alguna de esas tres características, que sea translocación 8-21, que sea translocación 15-17 o que sea una inversión de 16. Y va a ser desfavorable si hay respuesta con 2 o más ciclos. Si se necesitan más de un ciclo de quimioterapia, ahí va a ser desfavorable, ¿vale? Y la otra que es la leucemia linfoblástica aguda, pues debemos de recordar que es desfavorable cuando se da en menos de un año, en más de 10 años, en adultos más de 30 años. Si son sexo masculino, pues ya con eso ya es desfavorable. Los leucocitos más de 100.000 en niños, más de 25.000 en adultos. Si es Pro-T, Pro-B, si es CALLA, pero eso es un poquito más complejo. Según su citogenética. Su citogenética, si es de translocación 922, la conocidísima, ¿no? O si es translocación 411, igual es completamente desfavorable. De hecho, está descrito que esta translocación 922 Filadelfia, pues afecta sobre todo a esta, ¿cómo se llama? A la parte neurológica, una disculpa, a la parte neurológica. A rápida, si es desfavorable, pues va a ser lenta. Una enfermedad residual va a ser alta o persistente, igual desfavorable. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento de la leucemia mieloide aguda, primero de inducción, siempre va a ser antraciclina con citarabina. Y eso es lo único que nos deben de preguntar, ¿vale? No más. Y de consolidación o intensificación, pues citarabina o trasplante halogénico de precursores hematopoyéticos. Mientras si hablamos de la linfoblástica, la inducción, consolidación y mantenimiento por 2 años es con glucocorticoides, vincristina, antraciclina y L-asparaginasa. Y siempre hacer neuroprofilaxis en translocación 922 con imatinib. ¿Ok? Y finalmente, el último tema. Bravo, si llegaron hasta acá desde el inicio, qué genial. Los felicito mucho, ¿no? Pero esa constancia, esa fuerza es la que necesitamos. Este mieloma múltiple, ¿cuál es la definición? Va a ser una neoplasia de las células plasmáticas que infiltran la médula ósea y van a ser derivadas de un mismo clon, produciendo una proteína homogénea. Esa proteína se le conoce como paraproteína o proteína M. Normalmente sabemos que las células plasmáticas pues producen esos anticuerpos, pero es una proteína que no sirve para nada, ¿ok? Y representa el 1% de todas las neoplasias y el 10% de las hemopatías malignas. Afecta más a hombres, se dice que afecta a los dos sexos de manera casi igual, y la incidencia va a aumentar con la edad y su media es de 63 años, media de 63 años. ¿Cuál es el cuadro clínico? Recordemos que el 20 al 30% son asintomáticos, van a estar como si nada, van a tener pancitopenia, una disminución de las 3 líneas por este depósito de paraproteína en la médula ósea. Las infecciones, porque no se está produciendo, todos están produciendo inmunoglobulinas que no sirven, por lo tanto van a ser infecciones recurrentes y estas infecciones son la primera causa de muerte. Lesiones óseas líticas características, las cuales nos van a dar hipercalcemia en un 30% de los pacientes y dolor que empeora con el movimiento. Y este dolor que empeora con el movimiento es el síntoma más frecuente y es el diferencial con una metástasis ósea, porque en una metástasis ósea el dolor en realidad no empeora con el movimiento, ¿ok? Y aquí sí. Y la IRC, la insuficiencia renal crónica multifactorial, debido a hipercalcemia, debido a la excreción de cadenas ligeras, sobre todo a esta proteinuria. Puede haber una proteinuria, que en este caso sería proteinuria de Benz-Jones, que incluso puede simular un síndrome nefrótico, cuando es mayor esta proteinuria a 3 gramos en 24 horas. Y la insuficiencia renal crónica,
va a ser la segunda causa de muerte. Recordamos que la primera son las infecciones. Y pues por la hiperviscosidad que ocasiona este mieloma múltiple, puede haber alteraciones neurológicas, visuales e insuficiencia cardíaca. Y aquí tenemos pues la mnemotecnia que siempre se va a utilizar, ¿no? De old crap, old de vieja edad, que esté una persona mayor de 63 años, C de calcio elevado, hipercalcemia, R de falla renal, A de anemia que tienen esos pacientes, que es una anemia normo, y B de bone lytic, de lesiones óseas líticas. Entonces, aquí vamos a tener nuestro algoritmo diagnóstico, igual ya saben, de la guía de práctica clínica, en la cual si hay hipergamaglobulinemia, entonces, si sí hay, tenemos que solicitar una electroforesis de proteínas. El diagnóstico se va a hacer sobre todo por biopsia, por biometría hemática y frotis y electroforesis de las proteínas séricas. Cuando nosotros pedimos esta electroforesis, tenemos que buscar que haya IgG mayor de 30 gramos por litro o IgA mayor de 25 gramos por litro o más de 1 gramo en 24 horas de cadenas ligeras urinarias. En caso de que haya alguno de estos, tenemos que ver que haya este pico monoclonal mayor a 30 y si es así, entonces ya tenemos que hacer nuestra biopsia, una biopsia o una aspiración de médula ósea. Y que en esta aspiración de médula ósea decíamos las células plasmáticas, que son las que producen esta paraproteína, que no sirve, tienen que ser mayor al 10%. En caso de que sí sea, bueno, primero, en caso de que sea menor al 10%, pues hay que descartarlo, ¿no? Pero en caso de que sí sea mayor al 10%, hay que buscar si tiene sintomatología asociada al mieloma múltiple. Es decir, empezamos primero por la hipergamaglobulinemia, si hay presencias de estas inmunoglobulinas en sangre. Si sí, hay que solicitar una electroforesis. Y en el pico monoclonal vamos a ver si es mayor a 30 de IgG o mayor a 25 de IgA o más de 1 gramo en 24 horas. Si no, hay que descartar otras causas. Si sí, entonces tenemos que ver, realizar una aspiración de médula ósea con una biopsia de hueso. Y aquí lo que vamos a buscar, decíamos, son las células plasmáticas. Menos de 10% hay que buscar otra causa y más de 10% hay que ver ahora los síntomas. Pareciera que vamos al revés, ¿no? Normalmente empezamos con los síntomas primero. Y si tiene presencia de síntomas, es un mieloma múltiple activo, ¿ok? Y si no tiene síntomas, es un mieloma asintomático o inactivo. Y eso es importante. También, ¿qué podemos encontrar en la biopsia? Aparte de esto, y en la biometría hemática y el frotis, vamos a encontrar anemia normo, aumento de la BCG y el fenómeno de Rouleau, el cual es este apilamiento como en monedas de los eritrocitos. Y pues podemos pedir también radiografías en la cual vamos a encontrar lesiones en sacabocados, así como acá, o lesiones en sal y pimienta, que también se conocen. ¿Por qué se llaman así? Porque hay resorción ósea y también hay generación de nuevo hueso. La resorción ósea sería esta pimienta, ¿no? Los puntitos negros que se ven, o los manchones negros que se ven por esta resorción ósea, y la generación de nuevo hueso a nivel cortical serían los puntitos blancos, lo que le da el nombre de sal y pimienta. Y pues bueno, decíamos, va a depender, hay que hacer el diagnóstico diferencial de nuestro mieloma activo, que lo tenemos aquí abajo, que lo definimos como infiltración de más del 10% de la médula ósea de células plasmáticas y que presenta síntomas CRAP, ¿ok? Hay que hacer el diagnóstico con la gamapatía monoclonal de significado incierto y con un mieloma múltiple asintomático. La diferencia con la gamapatía monoclonal de significado incierto va a ser que aquí la proteína es normalmente menos de 3, ¿vale? Menos de 3 y no presenta síntomas CRAP, aparte de que las células plasmáticas van a ser menores del 10%. Y en el mieloma asintomático va a haber más de 3 gramos de componente M de la sangre, pero igual las células plasmáticas van a estar mayor del 10%, así como el activo, pero la diferencia con el activo es que el asintomático pues no es sintomático, no tiene síntomas CRAP. Entonces, al no tener síntomas CRAP, no va a requerir tratamiento y por lo tanto necesita vigilancia, como vemos acá. En caso de que sí tenga síntomas CRAP, que es esto del calcio, de la afección de renal, de la anemia, los huesos y de las infecciones, por eso puse CRAVI aquí mejor. Si es más de 70 años, hay que dar quimioterapia con melphalan, pero si es menor de 70 años, inducción con poliquimioterapia. Aquí se
Se recomienda la talidomida junto con el bortezomib, más dexametasona y después el autotrasplante en aquellos que sean candidatos. Si no, solo talidomida y dexametasona ha demostrado que es bastante eficaz. Y bueno, y con esto acabamos. Recuerden suscribirse, dejar su like si es que les gustó y dejar su comentario que si nos equivocamos en algo o si creen alguna recomendación o sugerencia y qué otros temas les gustaría. Vamos a seguir haciendo esta serie de videos para apoyarlos a todos ustedes. Espero que haya sido de su ayuda y nos vemos pronto. Disfruten sus estudios.